Buenos días, hermanos, es un gusto estar nuevamente en el púlpito para predicar la palabra. Siempre es un placer y siempre es de mucho gozo estar en ese púlpito para predicar la palabra de Dios en esta iglesia. En esta ocasión vamos a iniciar una nueva serie en la carta a los Colosenses, así que le voy a pedir que me acompañe a la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. En esta ocasión estaremos tratando el capítulo 1, del 1 al 14. Y para una mayor comprensión de este mensaje, he titulado esta predicación como un conocimiento más pleno. Y dice la palabra de Dios: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que está guardada en los cielos, y en la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en esta mañana estamos aquí reunidos en tu nombre para escuchar tu palabra, para bendecirte, para adorarte. Y queremos rogarte, Señor, que tú ilumines nuestros corazones para que podamos comprender tu palabra y el contenido de este mensaje quede grabado en nuestros corazones, que sea tu Espíritu Santo iluminando nuestras mentes, dotándonos de la capacidad para guardar esta palabra, este mensaje en nuestros corazones y poder seguir mirando a Cristo como aquel conocimiento que está por encima de cualquier otra cosa. Que sea Cristo nuestro todo y nuestro tesoro. Te bendecimos y te pedimos esto en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, aquí el apóstol Pablo, en medio de sus prisiones en Roma, escribe esta carta alrededor del año 60 después de Cristo, la iglesia de Colosas, una iglesia que estaba ubicada en la provincia romana de Asia Menor, al sureste de lo que conocemos hoy como Turquía, en donde la población era mayormente gentil, es decir, no eran israelitas, no pertenecían étnicamente a la nación de Israel. Formaba parte esta ciudad de Colosas de una especie de confederación junto con otras dos ciudades vecinas, Laodicea y Hierápolis, en el Valle del Ico, en donde en la antigüedad había sido un centro comercial muy importante con mucho auge económico, por lo que era una vía muy transitada donde convergían muchas personas con muchas ideas religiosas, con muchas filosofías distintas entre cada una. Y aunque en los días de Pablo esta ciudad ya no tenía la importancia que tuvo en algún momento, ya no tenía el auge que tuvo en algún momento, ese auge comercial, aún seguía siendo una ciudad multicultural, una ciudad donde había una mezcla de religiones, una mezcla de ideas,
Y ahora aquí Pablo en el versículo 1, como es costumbre, él se presenta primeramente como un apóstol. Esto es algo que hace recurrentemente alrededor de todas sus cartas en el Nuevo Testamento. Es digamos, su carta de presentación antes de tratar asuntos de la iglesia, antes de tratar asuntos que conciernen a la fe de cada iglesia. El apóstol de Dios. Esta es una palabra que proviene del griego apóstolos, que literalmente quiere decir enviado. Mucho de eso nosotros lo sabemos, pero es importante recalcarlo, y por medio de eso podemos decir que Pablo siempre escribía este oficio en sus cartas de una manera intencional para ser identificado como alguien quien proviene de Dios, alguien que está totalmente calificado como una voz autorizada de parte de Dios, de parte de Cristo, para dar instrucciones acerca de asuntos de la fe. Esto nos dice primeramente que para Pablo no había un mayor oficio, un mayor honor y privilegio que haber recibido este oficio de apóstol, siendo comisionado él personalmente por el Señor Jesucristo como un enviado de Dios para predicar el Evangelio. Su apostolado no fue por aspiración, de hecho él ni siquiera tenía la intención de ser apóstol. Él era un asesino de cristianos. Tampoco fue por usurpación, él no tomó el lugar de nadie. No fue tampoco por nominación por parte de otros hombres. Él fue un apóstol por la voluntad de Dios. Esta carta está dirigida a un grupo de hermanos colosenses, quienes eran una comunidad de iglesias que él no inició, por lo que Pablo no conocía personalmente esa iglesia. No los conocía, sin embargo, por los versículos 7 y 8 podemos deducir que fue iniciada por Epafras, un discípulo y fiel colaborador de Pablo en la predicación del Evangelio en las regiones de la Odisea y Hierápolis, quien en su estadía en Éfeso, una ciudad que está relativamente cerca de Colosas, un hombre se acercó a escuchar la predicación de Pablo, es decir, Epafras, y este se convirtió al Evangelio, quien después en su regreso a Colosas, él fundó la iglesia. Así que podemos asumir que de alguna manera Pablo fue el abuelo espiritual de esta iglesia, de Colosas, aunque él nunca visitó esa ciudad. Él, es decir, Epafras, a su vez fue un compañero de prisiones de Pablo, a quien él le reconoce como su siervo amado, y quien seguramente fue de gran ayuda en sus prisiones en Roma, quien lo asistía en sus necesidades físicas, en sus necesidades espirituales. Estando él en prisión junto con Pablo, Epafras le informa la situación de lo que está ocurriendo en Colosas, en la gran obra que Dios había iniciado por medio de él. Yo imagino a Epafras muy animoso diciéndole a Pablo, Pablo, fíjate que Dios está haciendo una obra muy, muy hermosa aquí en Colosas. Los hermanos son fieles, se congregan. Los hermanos están alcanzando un conocimiento más pleno del Señor Jesucristo. Hay vidas transformadas. Yo imagino así a Epafras contándole emocionado como cualquiera de nosotros, si le estuviéramos contando a un hermano la gran obra que Dios está haciendo, Dios está avivando esta iglesia. Yo me imagino así a Epafras. Les habla de su entrega, de su disposición, de su amor por los santos, por la iglesia, por su fidelidad al Señor, por lo que vemos en estos versículos. Este testimonio evidentemente debió de contagiar en gran manera al apóstol Pablo. Debió ser un bálsamo a su corazón en medio de sus prisiones, en medio de sus cargas. Esta noticia debió de ser de mucho gozo para él. El evangelio por el cual él había dado su vida, ahora estaba alcanzando hermanos en Colosas. Y él ni siquiera se hubiera enterado si no fuera por Epafras de esta obra. Y esto no es increíble cómo la predicación del evangelio puede llegar a alcanzar a personas que ni siquiera lo imaginábamos, a grupos que ni siquiera lo imaginábamos. Cuando nosotros compartimos el evangelio con algún desconocido o en algún grupo de personas en la calle, erróneamente solemos creer que tendrán
nuestras palabras no van a tener ningún poder ni peso en algún momento, pero posteriormente, en algún momento, esto pudiera hacer que la gracia de Dios los alcance a esas personas, por medio de la predicación del Evangelio, por medio de que tú compartiste el Evangelio con aquella persona, y que tú sin saberlo lo veas en el cielo, aún sin saber que en esta vida esas personas a quienes tú les predicaste se convirtieron al Señor. Aquí es algo similar con el apóstol Pablo. La diferencia es que él sí pudo enterarse del fruto de la predicación en más de una ocasión. Él supo de esta obra, aún él sin saberlo. Y qué honor y qué gratitud debía haber sentido Pablo al saber que había una iglesia en Colosas que en alguna manera él influyó para su fundación. Sin embargo, no todo eran buenas noticias en esta historia. Había algo que inquietaba y preocupaba tanto a Epafras como al apóstol Pablo. Y esto es que debido a que había una serie de acontecimientos en Colosas que lo mantenían en un estado de alerta, en un estado de preocupación, pues estaban siendo sometidos a una fuerte presión religiosa. Y es que debido a que era tanta esa mezcolanza de filosofías, de religiones, de cosmovisiones, que se infiltró a la iglesia en Colosas una herejía muy peligrosa. En medio de ellos, sin precedentes históricos, sin saber de dónde provenía esta herejía. No había registros de esto hasta esos días que fue llamado como gnosticismo. ¿Qué es el gnosticismo? Esta filosofía estaba influenciada por filósofos griegos como Platón. Está basada en dos falsas premisas de lo que conocemos como dualismo. Por ejemplo, el espíritu y la materia, es decir, eran cosas totalmente opuestas. O en otras palabras, la materia es inherentemente malo, es decir, todo lo que se ve, todo lo que se toca, todo lo que es terrenal. Y el espíritu es bueno, todo lo que es concerniente o lo que vemos con nuestros ojos, todo lo que es espiritual, eso era bueno. Esto traería como resultado una creencia en que cualquier cosa que se haga en el cuerpo, incluso el pecado más grande, no tiene sentido ni valor, porque la vida, la verdadera vida, solo existe en el plano espiritual, decían ellos. El gran problema de esta herejía es que miraban al Señor Jesucristo meramente como una serie de emanaciones o cosas que procedían solamente de Dios, haciendo al Señor Jesucristo menos que Dios, porque Jesús fue hombre, por eso lo miraban como alguien inferior. También decían ellos que había una verdad que está por encima de las Escrituras, por encima de las enseñanzas y de la predicación del Evangelio. Había una verdad que estaba oculta y que solo los muy iluminados, los muy conocedores, podían llegar a comprender y a conocer, decían ellos. Había un mar de misticismo religioso y politeísta en esta ciudad, en donde Cristo también era visto como un Dios más a quien podían adorar. No era el Señor de gloria, era alguien más a quien podían adorar. Estas falsas doctrinas se habían infiltrado en la iglesia, por lo tanto podemos decir que más de uno en Colosas creyó en esta herejía. Se dejó seducir por las palabrerías de los falsos maestros y abrazaban ahora un falso evangelio, la falsa doctrina del gnosticismo. Es por eso que podemos asegurar que a quienes el apóstol Pablo se dirige no es a este grupo de personas que habían sucumbido ante las falsas enseñanzas, sino a aquellos que se habían mantenido fieles al evangelio de Cristo, a las sanas enseñanzas, a lo que Epafras les había enseñado. Es a ellos a quien se dirige el apóstol Pablo. Y por si esto no fuera ya demasiado, también existía en Colosas una gran colonia judía, lo que desencadenó otra herejía, la herejía del legalismo de los judaizantes. En mi intervención anterior hablamos sobre ellos, sobre los judaizantes, quienes tenían esa necesidad estricta de imponerle cargas a los demás,
se tenían que circuncidar, tienen que seguir estos ritos, tienen que cumplir la ley. Eran tiempos muy parecidos a los de nosotros. Eran muy parecidos a esos tiempos, a los actuales. Había un sincretismo religioso, una mezcla de muchas cosas. Puedo tomar esto otro. Todo está bien y podemos llevarlo y hacer algo que esté en armonía con todas las religiones. Algo muy normal hoy en nuestros días. En síntesis, podemos decir que los falsos maestros del gnosticismo y judaizantes enseñaban es, si tú quieres tener una vida espiritual más plena, forzosamente necesitabas adquirir un conocimiento mayor que solo algunos iluminados podían poseer. Necesitas practicar ciertos ritos, necesitas someterte a ciertas leyes, necesitas vivir una vida más rigurosa, necesitas abstenerte de ciertas cosas, necesitas dejar de hacer otras cosas. Ese era el mejor secreto guardado para que tengan una vida más plena, abstenerse de muchas cosas, guardar la ley. Y esta es una de las amenazas más grandes que los cristianos han tenido que enfrentar a lo largo de la historia de la iglesia. No es algo exclusivamente de los hermanos de Colosas. El peligro de creer a ser llevado que la salvación, que es dada solamente por Cristo, que es una salvación incompleta. Ese es el peligro que también existe hoy en nuestros días. Llegar a pensar que existe algo más a la obra del Señor Jesucristo, algo más a la obra suficiente de Cristo. Imagina cómo debió caer esto en la mente del apóstol Pablo, que se veía con la urgencia y la necesidad de intervenir urgentemente para poder escribir esta carta, para que esta herejía no se propagara más. Y él como apóstol de Dios, apóstol de Jesucristo, él estaba con la autoridad designada para dar instrucciones a estos hermanos. Tenía que dejar las cosas claras ahora sobre Cristo, sobre el Evangelio, a estos hermanos, animarlos, instarle a una mayor devoción y un mayor entendimiento de Cristo y de su persona, de su obra. Por eso es que es tan importante conocer al verdadero Jesús de la Biblia. Eso nos mantiene lejos de las imitaciones baratas que nuestra cultura sin Dios nos ofrece. Es por eso la importancia de tener una visión correcta de Cristo y quién es. Lo que creemos acerca de Él dice mucho acerca del tipo de fe que nosotros profesamos. Lo que nosotros creemos acerca de Cristo dice mucho de la fe que nosotros profesamos. Si conocemos al Jesús de la Biblia, si no conocemos al Jesús de la Biblia, es muy fácil ser engañados por cualquier tipo de fábula. Es muy fácil creer cualquier cosa cuando nuestra fe no está puesta en el Jesús de la Biblia. Es muy fácil creer cualquier cosa. Por eso es tan importante conocer nuestras Biblias, al autor de ella. No es suficiente creer solamente. Hay que creer correctamente. Hay que creer correctamente. Ahora Pablo les dice en el versículo 1 y se dirige a ellos como a los santos y fieles hermanos en Cristo. Ante las inquietudes y el temor de los colosenses, el apóstol Pablo busca animarles, ver que Dios le llamó para apartarlos para Él. Ustedes pertenecen a Dios y después les llama fieles hermanos en Cristo. Pero que quizás ahora ellos estaban siendo atemorizados, estaban siendo amedrentados por judaizantes, por paganos, a punto de ser persuadidos o ser partícipes de las prácticas de los falsos maestros. Y aún sin ellos pedirlo, necesitaban ser alentados, necesitaban ser amonestados a seguir a Cristo, a seguir mirando a Cristo por encima de cualquier ideología, por encima de cualquier filosofía o pensamiento, o sistema de creencias, por encima de cualquier rito religioso. Ellos debían mirar a Cristo, debían seguir mirando a Cristo fuertemente. Con todas sus fuerzas debían aferrarse a lo que ellos habían aprendido de Epafras. El Señor Jesucristo debía ser su todo y debían aferrarse a Él. Asimismo, esta es una carta en la que nosotros también podemos vernos en ella.
animarnos a seguir mirando hacia Cristo, a no doblegar nuestra fe y nuestras convicciones por nada, ni por nuestra cultura, ni por ninguna otra cosa que nos influencie en nuestras vidas. No debemos dejarnos caer por otro tipo de ideología, por otro tipo de cosas que no son concernientes al Evangelio. Ser cristiano en la manera de la Biblia no es popular en nuestros días. Nunca lo ha sido, nunca lo será, y debemos estar preparados para eso. Y ante esta presión mundana, es una presión mundial también, somos llamados a ser apartados para Dios y ser fieles al Señor Jesucristo. No buscamos agradar a los hombres con el fin de ser aceptados. Ahora, podemos decir que existía una especie también de persecución en esta iglesia. Y lo más preocupante es que el enemigo estaba en casa, estaba dentro de la iglesia. Falsos maestros infiltrados dentro de la iglesia. Esta era la preocupación de Pablo. Y aunque el texto no nos dice si quienes introdujeron esta herejía eran líderes de la iglesia, esto no lo sabemos, no nos dice la Escritura. Sin embargo, podemos creer que eran personas que poseían gran influencia dentro de ella, con gran oratoria, poder de persuasión, usaban muchas palabras bonitas, extravagantes, buenos argumentos, inteligentes, racionales, bien elaborados. La filosofía griega siempre era un amante de la sabiduría y la oratoria. Palabras rimbombantes, persuasivas. Es por eso que la fidelidad de los colosenses es reconocida por el apóstol Pablo, y él se dirige y reconoce a este grupo de hermanos a quienes se mantenían fieles al Evangelio de Cristo ante la fuerte presión religiosa de los falsos maestros. Ahora, en el versículo 2, él expresa uno de los deseos más recurrentes que vemos plasmados a lo largo de todos sus escritos. Versículo 2 dice: gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta es una palabra que Pablo usa más de 90 veces en todas sus cartas. Gracia. La palabra gracia estaba inmersa en su corazón. Una palabra que se hace patente en todos sus argumentos, en todos sus pensamientos, en todo su lenguaje, en toda su filosofía, en toda su cosmovisión de vida. La gracia lo era todo para él. Esto nos ayuda a entender el profundo amor y preocupación que había ahora en el apóstol Pablo por la iglesia de los colosenses. Una iglesia de la cual Pablo no plantó, no conoció tampoco, pero evidentemente la amaba. Esta es una expresión poderosa del verdadero amor cristiano. Gracia y paz. Gracia y paz a vosotros. Para Pablo no era necesario conocer directamente ni personalmente a estos hermanos como para poder amarlos genuinamente, como para poder preocuparse por ellos genuinamente. Pablo siendo prisionero en Roma, y ahora imagina por cuántas necesidades no debe estar pasando en esos momentos cuando se escribió esto. Cuántas cargas no había en su corazón, cuántas dificultades físicas no tenía, cuántas cargas espirituales por esta iglesia, por otra iglesia. Y aún así él se preocupaba por animar a estos hermanos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La realidad de la gracia es tan abrumadora, tan abrumante en el apóstol Pablo, que era su marco de referencia. Era lo que le daba sentido, lo que le daba estructura, lo que le daba contexto a su vida. No concebía su experiencia de vida cristiana fuera de los límites de la gracia. Piensa ahora, él había tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo, que le hizo ver cuán grande era su pecado. Era un perseguidor de la iglesia, pero esa gracia lo alcanzó. Y ahora ya está viendo cómo alcanzó esta comunidad de creyentes y que ahora está siendo amenazada. Debió ser una carga para Pablo. Y esto me lleva a preguntarles también, hermanos. Es que si de esta manera es como nosotros amamos y nos preocupamos por nuestros hermanos donde hay persecución. ¿Cuánto tiempo nos dedicamos a orar por los santos de todo el mundo para que se mantengan fieles en Cristo y que la gracia de Dios está con ellos? Hermanos que por causa del Evangelio son vituperados, avergonzados,
flagelados y hasta asesinados. ¿Cuánto tiempo estamos orando por ellos? ¿Cuánto tiempo estamos amándolos en oración? Este era un sentir real en el apóstol Pablo por sus hermanos. Algo que siempre fue muy característico en él. Eso le llevó a desearles y recordarles que la gracia y la paz de Dios se hagan manifiestas en sus vidas. Pero no solo se quedaba con un simple deseo. No solamente se quedaba con él, yo les deseo bien. Yo les deseo que la gracia sea con ustedes. Él oraba por ellos continuamente. Él oraba por ellos. Versículo 3. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído el amor que tenéis a todos los santos. Es una enorme bendición saber cuando un hermano está orando por ti. Hermano, sé que estás teniendo luchas constantes y quiero que sepas que estoy orando por ti. Cuando escuchamos eso, ¿qué hay en tu corazón? Te compujes de que tu hermano está orando por ti, te ama, está orando por ti. ¿No te conmueve eso? Estoy orando por ti, hermano. Nos hace saber que no estamos luchando solos, que no estamos corriendo solos en esta carrera, en esta vida de fe cristiana. Cuando hermanos de otra ciudad o de otras iglesias nos dicen, estamos orando por Iglesia Bíblica de la Gracia, no es una sensación que te conmueve, no es una hermosa sensación que invade tu corazón y te llena de alegría y dices, estos hermanos están al pendiente de nosotros, no estamos corriendo solos. Ahora imagina la sensación de los hermanos en medio de esta prueba, saber que el apóstol Pablo está orando siempre por ellos, que Timoteo también está orando por ellos, que Epafras, pastor de esa iglesia, está orando por ellos. Cuánto gozo debe haber infundido en estas palabras en sus corazones. Cuánto ánimo debió haber sido para ellos en estos tiempos de confusión, en estos tiempos de prueba para ellos, aquellos que se habían mantenido fieles a la enseñanza fiel de Epafras. Y ahora aquí procede a dar gracias a Dios, añadiendo, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por la fidelidad con la que muchos de ellos, muchos de la iglesia en Colosas se habían mantenido fieles. Y noten que él designa estas palabras con mucha frecuencia para reafirmar que Jesús era uno con el Padre cuando dice, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esto a su vez reafirmaría el hecho de que Jesús compartía la misma naturaleza y plenitud junto al Padre. Y esto evidentemente con la intención de contradecir a lo dicho y enseñado por los falsos maestros del gnosticismo, quienes veían inferior al Señor Jesucristo con respecto a Dios el Padre. Versículo 4 nos dice, y ahora Pablo, por testimonio de Epafras, había escuchado la fidelidad, la devoción con la que ellos servían a Cristo y de cómo ellos se amaban unos a otros. ¿Cómo se amaban ellos unos a otros? Una de las evidencias más inequívocas de un verdadero cristiano siempre es el amor que tienen para sus hermanos. Ese es un fruto inobjetable de todo verdadero seguidor de Cristo, de todo verdadero cristiano, cuando él ama a sus hermanos en la fe. Recordemos las palabras del Señor Jesucristo en Juan 13, 34 y 35. Precisamente en la noche de la última cena antes de ser crucificado, que les dice a sus discípulos, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Si bien estas palabras el apóstol Pablo no las escuchó directamente del Señor Jesucristo, yo creo que él sí estaba convencido de esta idea, aún sin haberlo escuchado. Él sabía que la evidencia de un verdadero cristiano siempre estaba reflejada en cómo él amaba a sus hermanos. Él sabe y reconoce por Epafras que el amor que había entre ellos era verdadero, que era un verdadero amor genuino, un amor que tenía su cimiento y su razón en el Evangelio que Epafras había predicado. Este es un distintivo de todo verdadero cristiano. Y
Como consecuencia, esto evidencia nuestra fe, nuestra fidelidad al Señor Jesucristo. El amar a quienes Cristo ama, amar a por quienes Cristo murió. Hermano, tú estás amando a tu hermano con ese amor de los colosenses, con ese amor del apóstol Pablo. ¿Estás amando a tu hermano? ¿Será que si algún día un visitante nuevo viene a nuestra iglesia, Iglesia Bíblica de la Gracia, y puede ver realmente ese amor del que aquí nos habla el apóstol Pablo? ¿Puede ver un visitante o un no creyente el amor que tenemos los unos con los otros? Dice Paul Washer: siempre que creyentes genuinos se reúnen en el nombre de Cristo, aunque haya diferencias y discrepancias, incluso desacuerdos, siempre habrá amor. Si no lo hubiera, entonces su misma profesión de fe debería ser cuestionada. Hermanos, el amor es uno de los frutos más valorados de nuestra fe. Por una razón: el amor cubre multitud de pecados. Por amor nuestro Señor se entregó en nuestro lugar para morir. Dice el Señor: nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus hermanos, por sus amigos. No es cualquier cosa, el amor es una evidencia que confirma nuestra lealtad al Señor. Por eso Pablo lo reconoce en el versículo 4. Versículo 5 nos dice: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Ahora los colosenses, ellos conocían todas las causas y las implicaciones del Evangelio. Sabían de la esperanza que les aguardaba para ellos y para todos los que esperaban en el Señor Jesucristo. Su amor por los santos era y es en primera instancia a causa de su fe en el Señor Jesucristo. Sabían en quién habían confiado. No había nada nuevo en las palabras de Pablo. Sin embargo, él trataba de reafirmar su fe por medio de lo que ya habían oído anteriormente por Epafras. Él estaba reafirmando su fe por él, por Epafras. El Evangelio de Jesucristo es suficiente y sigue teniendo relevancia, aunque esté de moda creer en cualquier cosa, cualquier filosofía. El Evangelio sigue siendo relevante en nuestros días, sigue siendo importante, aunque el mundo no nos tolere. Es probable que los falsos maestros, en su intento desesperado por acarrear a los colosenses a sus mentiras, a persuadirlos en sus mentiras, es muy probable que hayan tratado de desacreditar a Epafras. No crean lo que él dice, créanos a nosotros. Por eso él les reafirma quién debe ser Epafras para ellos. Un ministro fiel, dice el apóstol Pablo, un ministro fiel para vosotros. Él está reafirmando a Epafras, diciéndole que de alguna manera no crean en los falsos maestros, crean en el testimonio de Epafras. Es un fiel ministro para ustedes. No se dice mucho de la vida y ministerio de Epafras en las Escrituras, pero podemos asegurar por el testimonio de Pablo, quien se dirige a él como un ministro, un fiel ministro, que Epafras fue un hombre con un carácter probado. Su corazón pastoral y su fidelidad a Cristo y al ministerio hizo que la iglesia estuviera bien cuidada, estuviera bien dirigida, bajo su liderazgo. Y Pablo, al conocer directamente a Epafras, siendo su acompañante, era evidente el testimonio que él lo conocía a Epafras, sabía con quién estaba tratando, sabía de quién estaba dando testimonio. Era un ministro del Evangelio quien era digno de ser imitado por los colosenses, cuya vida debió ser una bendición para los hermanos de Colosas, así también como lo fue para Pablo en la manera en cómo lo ayudó en su labor misionera, especialmente en la prisión, donde se hizo de manifiesto su gran amor y apoyo incondicional hacia Pablo. Aquellos colosenses que no habían comido cuento de los falsos maestros se debían en parte al testimonio de Epafras, que no solo les enseñó la sana enseñanza, sino que su vida de devoción y piedad fue un ejemplo para ellos también. Hermanos, no es fácil, no es nada fácil mantenerse fiel e íntegro en esta cultura.
esta cultura que odia a Dios, que ama las tinieblas, celebra el pecado. El cristianismo bíblico no es popular. Hay un cristianismo que está de moda, pero el cristianismo bíblico no está de moda. El verdadero. La demanda más grande que Dios hace sobre nosotros es nuestra fidelidad a Él. Esta era una cualidad que distinguía a Epafras como un ministro de esta iglesia. Su fidelidad al ministerio, su fidelidad a Cristo. Versículo 6. Que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, que también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Pablo aquí les recuerda que el mensaje del Evangelio llegó a oído de ellos, y que no solo a ellos, sino a todo el mundo. Aquí Pablo está haciendo una hipérbole, está haciendo una especie de exageración para dirigirse a todo el mundo, ya que el alcance del Evangelio era tan notorio en esta región que estaba siendo esparcido por todo el Imperio Romano. Y esto lo recuerda, hermanos, que este mensaje es el que se está esparciendo por todos lados, el mensaje del Evangelio. Aún con toda la oposición, aún con toda nuestra cultura cambiante, el Evangelio está siendo proclamado, el Evangelio Dios está haciendo su obra en el Evangelio, en la vida de muchas personas, sin importar la oposición. Dios está salvando a muchos pecadores hoy en día. Dios sigue haciendo su obra por medio de la iglesia, por medio de la predicación fiel del Evangelio. Esa es nuestra labor también como iglesia, predicar el Evangelio de manera fiel. Versículo 9. Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a toda la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Nuevamente Pablo está aquí reafirmando la constante oración e intercesión que está haciendo por ellos y los hermanos que lo acompañan, Timoteo y Epafras, no solo a causa del amor que él sentía por ellos, sino sobre la base de todas las evidencias de la gracia de Dios en la vida de ellos. Por eso él insiste, no cesamos de orar por ustedes. Está pidiendo a Dios que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Aquí la palabra griega que se usa como conocimiento es epignosis, que literalmente quiere decir sabiduría total o la plenitud del conocimiento, que a su vez da la idea de discernir, examinar o de evaluar. Y es muy interesante que el apóstol Pablo utiliza precisamente esta palabra, ya que una de las palabras favoritas que utilizaban los falsos maestros del gnosticismo para hacer referencia al conocimiento era gnosis. Gnosis era la palabra que ellos utilizaban para conocimiento. Quienes alardeaban de que esa palabra era propiamente y exclusivamente de ellos. Pero Pablo le dio un uso mucho más extenso para enfatizar el verdadero y completo conocimiento de Dios que Pablo quería que los colosenses tuvieran, que quería que los colosenses tuvieran en sus mentes. En la Biblia la palabra conocimiento está íntimamente relacionado con el amor. Un ejemplo de ello lo vemos en Génesis 4, cuando nos dice que Adán conoció a Eva. Si bien esta palabra es usada como un eufemismo para sustituir la relación íntima que había entre Adán y Eva, la idea es la misma. Ellos se conocían muy bien, se conocían a plenitud. Esto nos habla de amor e intimidad. Cuando no avanzamos en el conocimiento, en el epignosis, en el conocimiento pleno, el corazón y los deseos de Dios y por las cosas santas suelen apagarse, traduciéndose en impurezas, lujurias, en pecados. Cuando nos desasociamos de nuestro primer amor, de nuestro afecto más profundo, de Cristo o de su verdad,
cuando dejamos de avanzar en este conocimiento de epignosis. Eso como consecuencia de no estar en constante evaluación y búsqueda de este concepto de la epignosis, sino que se queda solamente en el gnosis, en el conocimiento. El epignosis que Pablo oraba y deseaba para los colosenses es que tuvieran un pleno conocimiento que no solo afectara el intelecto, sino también el carácter y la voluntad, de todo aquello deseo que provenía del corazón, de sus mentes, de las emociones, de su ser. El pleno conocimiento de la voluntad de Dios les habría impedido escuchar las palabras seductoras de los falsos maestros, quienes con palabras persuasivas prometían mayor sabiduría e iluminación. Cosas que no pueden ser halladas ni encontradas lejos de la verdad, lejos del Señor Jesucristo. Esos colosenses que sucumbieron buscaban eso y no buscaban el epignosis. Esa epignosis de su voluntad es creciente y debe gobernar el caminar de los colosenses. Porque caminando conforme a ese conocimiento en toda sabiduría e inteligencia espiritual, es como andarán como es digno del Señor. Es el resultado para andar como es digno del Señor. Aquí la sabiduría es utilizada como una capacidad de acumular y organizar preceptos y principios bíblicos. En cambio, la inteligencia es usada como la aplicación de esos principios bíblicos en mi vida diaria. Intencionalmente Pablo las pone en este orden porque sabe que una cosa las lleva a la otra. Una cosa lleva a la otra. Después dice, andando como a Él le agrada, produciendo frutos para toda buena obra. Es por eso que el creer correctamente está directamente relacionado con nuestra vida espiritual. Lo dijimos al principio. No hay una fe verdadera si no hay un conocimiento pleno y verdadero de Cristo. Creer erróneamente acerca de cosas tan elementales como quién es Cristo y qué ha hecho, su naturaleza, su persona. Tarde o temprano eso empieza a relucir en pecado, en herejías, en malos pensamientos. Muchos de estos colosenses habían descuidado de eso y se dejaron seducir por las mentiras de los falsos maestros. Habían sido engañados porque no tenían esto presente en sus vidas. Es necesario conocer y seguir conociendo a Cristo. Nunca va a ser suficiente. Es verdad que debemos seguir caminando, debemos seguir a un mayor conocimiento, pero nunca vamos a terminar de conocer quién es Dios. Nunca vamos a terminar de saber quién es Cristo o de conocerle a Él como es. Ni siquiera una eternidad va a ser suficiente para eso. Tal caminar como es digno del Señor y con el Señor solamente es posible disfrutando constantemente de esa relación en el día a día. En el día a día, en nuestra devoción personal, en nuestros hogares, en nuestros momentos de oración, en nuestra lectura de la palabra. Solamente es posible de esa manera. Y ese caminar y es en ese caminar y cómo podemos permanecer fortalecidos en las pruebas, en las dificultades, con toda paciencia y longanimidad. Solamente de esa manera, no hay atajos. Versículo 12. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Algo interesante aquí a destacar es que en el versículo 12 dice que el Padre nos hizo aptos, aun cuando no merecían ser aptos, ni nosotros merecíamos ser aptos. Y Pablo les recuerda eso, ustedes no eran aptos. Pero ahora por el Padre, por su voluntad, ahora han llegado a ser aptos. Esto debería de producir humildad también en los colosenses. Ustedes no eran aptos, pero Dios les hizo aptos. Dios les hizo aptos. No merecíamos gracia ni misericordia, sino todo lo contrario, merecíamos ira, juicio,
pero Dios en su amor nos hizo aptos para recibir nuestra ansiada herencia en los cielos. Que mientras estábamos perdidos, desprovistos de Dios, Él nos llevó a su reino, al reino de su Hijo amado, Jesucristo, quien solamente es redención y perdón de pecados. Solamente en Él. ¿Por qué el Evangelio es tan exclusivo en nuestros días? ¿Y cómo somos tachados de intolerantes? Por hacer tan exclusivo el Evangelio para los hombres. No en el sentido de que solamente cierto tipo de personas pueden llegar a creer. No, nosotros predicamos un Evangelio que es exclusivo en el sentido de que solamente ese Evangelio es suficiente. No otro medio, no hay otro medio, no hay otro lugar, no hay otra persona. Mientras que otros colosenses que pertenecían a esta iglesia estaban siendo persuadidos y seducidos por las falsas doctrinas que los empujaba a tener más cosas aparte de Cristo, más medios para alcanzar plenitud, más medios para alcanzar conocimiento. No era suficiente Cristo, hay que conocer más, hay que llenarnos la cabeza de conocimiento, hay que inflarnos la cabeza de muchas cosas, de filosofías. Esa es la plenitud, decían ellos. Ahora Pablo trata de hacerle ver esa suficiencia que hay en el Evangelio de Cristo, instarlos a recordar de dónde ellos habían sido sacados. Recordar aquello que les había predicado constantemente Epafras durante su estadía en Colosas. Llevarlos a eso. Escuchen, recuerden lo que escucharon de Epafras. Pablo los anima a que se aferren fuertemente al Evangelio. Ese era el fin de Pablo. Esa era su preocupación desde un inicio. Solo el verdadero conocimiento de quién es Cristo y su obra era motivo suficiente para hacer efectiva esta salvación tan grande. No en conocimientos más elevados. 1 Corintios 1:23 nos dice, y también escrito en manos del apóstol Pablo, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Cristo y el mensaje del Evangelio era piedra de tropiezo para los judíos, para su filosofía, para los gentiles, para los griegos, y la filosofía de los griegos. Esto era una locura, por eso trataban de añadir más cosas. No era suficiente. En su sistema de creencias era imposible conciliar al Cristo crucificado, no les era suficiente. Por eso ese siempre constante ataque al Evangelio, y ese constante ataque en el Evangelio que vemos también en el día de hoy. Gente tratando de añadirle más cosas. Tienes que pactar. Tienes que haber sido bautizado para ser salvo. Tienes que creer en esto, tienes que creer en el otro. Tienes que hacer esto. Siempre hay una insistencia constante en querer añadir más cosas más al mensaje del Evangelio, a la obra de Cristo. Y quieren creer aquello que ante sus propios ojos es más lógico, parezca más bonito, luzca mejor, sea más sabio. Quieren creer cualquier cosa excepto aquel nazareno que murió y resucitó, aquel hombre que se entregó por su pueblo. Este mar de sincretismo religioso parte de porque nuestra sociedad está en una decadencia moral. Ese es el principal motivo. Solo el Cristo de la Biblia, el Cristo de Pablo, el Cristo de Epafras, es el que tiene poder para cambiar una sociedad que está en decadencia. Sin embargo, esta cultura en la que estamos le da la espalda. Ahí está nuestra labor de predicar el Evangelio sin importar cuánta oposición haya. Nuestro amor por ellos, incluso por ellos, debe ser visible cuando les compartimos el Evangelio. Hermanos, mantengámonos fieles a nuestro Señor.
Él es suficiente, Él es perfecto, Él es la plenitud del conocimiento. Esto es lo que les quiere recordar el apóstol Pablo a los colosenses. Cristo es la plenitud del conocimiento. Recuerden lo que les dijo Epafras. Este es el Evangelio. No hay obras que agregarle. No hay ritos que agregarle. Mantengámonos, hermanos, fieles, nuestras mentes despiertas para saber discernir entre el error y la verdad, para que no seamos como aquellos otros colosenses que fueron acarreados por estas mentiras de los falsos maestros. Cristo es suficiente y seguirá siendo suficiente. Por último, tengo unas aplicaciones, hermanos, para hacer de Cristo nuestro conocimiento más pleno. Número 1, sé diligente en el amor para con el pueblo de Dios, así como el apóstol Pablo. Gran parte del por qué una iglesia permanece dormida y es infiel es por la falta de amor que hay entre otros cristianos. Ama a tu hermano. Segundo, ora por tus hermanos. Cuando tú oras por tus hermanos, los estás amando. Ora como el apóstol Pablo por ese epignosis, por ese conocimiento más pleno en sus vidas, para que haya un conocimiento, valga la redundancia, más pleno en el Señor Jesucristo. Ora para que tú seas saciado también de ese conocimiento y estés satisfecho en esa verdad. Ora por tus hermanos, ora por ti. Tercero, lee tu Biblia y sáciate de su conocimiento, porque es imposible que lleguemos a un conocimiento más pleno de Cristo y de su verdad si no nos alimentamos de la fuente de verdad, la Biblia. De esta manera difícilmente vamos a poder ser persuadidos por cualquier tipo de filosofía, por cualquier tipo de engaño de este mundo. Así que sigue leyendo tu Biblia, mantente fiel y aférrate a las Escrituras. Por último, sigue mirando a Cristo. No importa qué tan cansado o fatigado estés por los afanes de la vida, Él es la roca que te va a sostener al final de tus días. Confía en Cristo y sigue mirando a Cristo. Que Dios bendiga su palabra. Amén.